Supercrack Estrella presenta. Las puertas del infierno están en la Antártida. Todas las mitologías tienen su particular concepción del universo, su manera de organizar el mundo humano y el de sus divinidades. Sin embargo, en la mayoría podemos encontrar una separación bastante clara entre el mundo en el que vive el hombre y el mundo donde viven los dioses. Los primeros en tener una completa organización divina fueron los egipcios que, a su vez, dividieron los mundos de los dioses en dos apartados, el cielo y el inframundo. Aquella concepción egipcia duró más de 3000 años, hasta mediados del siglo VI de nuestra era, cuando Justiniano I prohibió definitivamente el culto a los dioses egipcios. Sin embargo, 3 milenios de influencia religiosa son mucho tiempo, y la mayoría de las culturas y mitologías se han visto, de una o de otra manera, influidas por el legado egipcio. Griegos, romanos, judíos, cristianos, todos han heredado esa costumbre de mirar al cielo en busca de dioses, y también, por supuesto, mirar hacia abajo a las tenebrosas sendas del inframundo. Erebo era un dios primigenio griego, hijo de Caos y hermano de la noche, y representaba la oscuridad y las sombras, un lóbrego dios creador de las brumas y nieblas que rodeaban los bordes del mundo y los lugares subterráneos. En castellano Erebo es sinónimo de infierno, y quizá esa era la idea que tenía Sir James Clark Ross, el primer explorador que llegó a verlo y que lo bautizó así el 27 de enero de 1841, cuando se encontró con aquella increíble sorpresa: el volcán activo más al sur del mundo. El nombre que le pusieron al volcán de la Antártida, Erebo. De algunos de sus pasajes se desprende la idea de que existen un grupo de ángeles caídos que fueron castigados por Dios como consecuencia de su rebelión, y una serie de descubrimientos científicos recientes han traído a la luz una perturbadora teoría. Según ciertas teorías no oficiales, en una remota región de la Antártida conocida como Tierra de Wilkes en realidad se esconde una gigantesca prisión para criaturas angelicales caídas en desgracia, aislados del resto del mundo por una gruesa capa de hielo. Suena descabellado, pero algunos creen que es 100% realidad. Las huellas científicas. En 2006 los científicos de la NASA anunciaron haber descubierto una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, una región antártica con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, formados en su mayoría por glaciares y capas permanentes de hielo. Según los expertos, esta anomalía sería causada por la presencia de un objeto colosal escondido debajo del hielo. Pero, ¿es esto lo que realmente pasó? Algunos teóricos de la conspiración creen que en realidad esta gigantesca estructura es la prisión en la que Dios encarceló a los ángeles caídos que se rebelaron en su contra, y algunos creen que todavía están vivos y tratando de escapar. Según la increíble propuesta, un total de 200 ángeles descendieron de los cielos y corrompieron a los humanos con los que entraron en contacto, enseñándoles a asesinar, robar y cometer toda clase de atrocidades. Este oscuro episodio terminó en una batalla colosal entre los ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra él. Finalmente, las fuerzas de Dios superaron a los corruptos y fueron desterrados al Tártaro, que algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur, se lee en uno de los pasajes del libro prohibido de Enoch. Según algunos teóricos, este extracto se puede interpretar como el verano en la Antártida, donde el sol brilla las 24 horas del día. Por otro lado, el cielo ardiente también puede interpretarse como la aurora austral, las luces del sur. A principios del año pasado, el periódico Israel News Live publicó una teoría bastante interesante que afirmaba que los ángeles caídos pueden estar actualmente en la Tierra, encarcelados en la Antártida específicamente. Esto surgió debido a una investigación ardua que realizó Stephen Ben Nun del libro de la Biblia Enoch. El libro en específico relata el papel protagónico que tuvo este personaje durante el conflicto de los ángeles rectos y los ángeles caídos. Según versículos específicos de dicho libro, relata cómo los ángeles caídos, al llegar a la Tierra, en lo que actualmente conocemos como el sector en donde se encuentra Siria y el sector Líbano, realizaron experimentos genéticos para que los seres humanos fueran superiores. Enoch fue el que tuvo que actuar de mediador entre ambas sectas de ángeles y tuvo un papel importante en la más grande guerra celestial que se presentó en la Biblia. De hecho, fueron más de 200 ángeles los que cayeron en la tierra al ser desterrados de los cielos o el reino celestial, como se le conoce normalmente. ¿Este libro nos querrá decir algo en específico? La Antártida cuenta con varios lugares de culto, y tiene una demanda creciente de servicios religiosos y de espacios de culto en su territorio.
A pesar del dicho por debajo de 40 grados sur no hay ley. Por debajo de 50 grados sur no hay Dios. Las puertas del infierno no es un concepto tan abstracto como todos estamos acostumbrados a pensar. Estas puertas tienen una ubicación específica en la Tierra y están en la Antártida. Muchos mitos y profecías antiguas que advierten que el terrible territorio que se encuentra en el extremo sur y cubierto con una corteza de hielo podría conducir a la muerte de toda la humanidad si una persona alguna vez pisa allí, especialmente si se encuentra en esta tierra desolada aparecerán sus asentamientos. Basado en los textos antiguos del zoroastrismo, Pepe Globa enfatiza que el infierno, un desierto helado con 3 millones de demonios encadenados en él, fue asociado por los pueblos antiguos con el extremo sur. Con el norte, por el contrario, vincularon la futura vida feliz de la humanidad. En los mitos antiguos, también se narra cómo el diablo invadió nuestro mundo, perforando la tierra de arriba a abajo, entrando por el polo sur y saliendo por el polo norte. Se sabe que la Tierra, como cualquier sistema espacial, tiene sus propios puntos de entrada y salida de energía. Lo diabólico es esencialmente intercambiarlos. Hacer que la entrada sea la salida y la salida, la entrada. Todos los cultos satánicos que hacen lo contrario también están asociados con esta maldad. Entonces, según los mitos, el diablo entró en la Tierra en el punto de salida de la energía, donde había un continente grande y glorioso, uno de los 5 continentes que existieron en tiempos prehistóricos. Además de estos 5 continentes, también estaba el continente de Gondwana, que significa un futuro posible, algo que aún tenía que manifestarse. Ninguna de las personas vivía en este continente, estaba lleno de todo tipo de monstruos, dragones, todo tipo de espíritus malignos. Según los mitos antiguos, fue de Gondwana de donde se originaron nuestros continentes actuales. Eurasia, América, Australia y África. Una de las confirmaciones de este mito fueron los huesos de dinosaurios encontrados en los territorios de estos continentes. Las excavaciones han confirmado que estos viles reptiles han habitado estas áreas durante muchos millones de años. El extraordinario boom en torno a los dinosaurios ha surgido recientemente. El astrólogo explica el creciente culto a la maldad que está creciendo en nuestros días. Cada uno de nosotros. H.P. Blavatsky, que estudió a fondo la visión esotérica de la construcción del mundo, escribió que el cambio de grandes períodos de la vida de la Tierra y la humanidad va acompañado de catástrofes sin precedentes. Ahora hemos llegado al momento en que termina un gran período y comienza otro, cuando la humanidad se encuentra en una bifurcación en el camino, y las fuerzas oscuras están tratando de todas las formas posibles de introducir cultos diabólicos en nuestra conciencia. Los padres que traen a sus hijos a la exposición de dinosaurios, sin darse cuenta, alimentan al egregor, es decir, el campo colectivo energético informativo, de este mal. Las películas en las que se elogia a los dinosaurios que devoran a las personas, los juguetes que representan a los dinosaurios, incluso los árboles recortados en el parque en forma de dinosaurios, etc., parecen resucitar a los dinosaurios primero en nuestra mente y luego, si no lo pensamos de nuevo, pueden resucitar. Y en realidad, y la Antártida puede jugar un papel importante en esto. Desde el momento de la invasión de la Tierra por parte del diablo, el Todopoderoso ha sellado las puertas infernales de la Antártida, y solo el biocampo humano puede imprimirlos. Todos los hechos de la conexión entre la conquista de la Antártida por el hombre y las catástrofes posteriores atestiguan el deseo del hombre moderno de imprimir las puertas del infierno. Una de las primeras expediciones antárticas se organizó en 1818, pero partió en 1819 y estuvo navegando hasta 1821. La expedición estuvo encabezada por un alemán y un ruso, Tadeusz Bellingshausen y Mikhail Lazarev. Pepe Globa descubrió que Bellingshausen nació bajo el signo de Virgo y Lazarev, bajo Escorpio, y esto es muy importante, ya que Virgo está gobernado por Proserpina y Escorpio está gobernado por Plutón, y fueron estas deidades, Plutón y Proserpina, las que tradicionalmente se asociaron en los mitos con el abismo infernal. Interesante, que fue durante esta expedición, la Antártida fue descubierta el 27 de enero de 1820, que los demonios comenzaron a encarnar activamente en la Tierra. En 1818, simultáneamente con el inicio de los preparativos de esta expedición, se encarnó uno de los demonios más terribles de la humanidad, Karl Marx, quien inició su actividad como miembro activo de la secta satánica. Los científicos han encontrado una confirmación confiable de esto. Los primeros versos que escribió el joven Marx estaban dedicados a la alabanza de Satanás, a quien colocó por encima de Dios y a quien adoraba.
Estos versículos glorificaron el sadismo, la destrucción y la destrucción del mundo, y en 1820, es decir, en el año del descubrimiento de la Antártida, se encarnó otro satanista, Friedrich Engels, el inspirador e ideólogo de todo el marxismo futuro. La coincidencia del descubrimiento de la Antártida y la aparición en la Tierra de estos genios negros es bastante obvia. Más tarde, la bandera del marxismo fue recogida por el demócrata plebeyo ruso Chernyshevsky, quien llamó al pueblo ruso al hacha y contribuyó al desarrollo y la victoria de la revolución en Rusia. Las dos guerras mundiales posteriores son guerras entre Alemania y Rusia. Tan pronto como los alemanes y los rusos descubrieron la Antártida, Alemania y Rusia se convirtieron en enemigos acérrimos, pero antes de eso, a pesar de la guerra de 7 años con Prusia, que puede considerarse solo un malentendido, cuantos alemanes tomaron la parte más directa en la construcción del Estado ruso. Rusia y Alemania han estado tradicionalmente vinculadas por matrimonios dinásticos. La misma Catalina la Grande era alemana. Los lazos entre Rusia y Alemania eran inquebrantables y eternos. Pero después del descubrimiento de la Antártida, fueron los inmigrantes de Alemania los que llevaron la revolución a Rusia. Recuerde que fue en Alemania donde Lenin estaba ganando fuerza y la revolución socialista en Rusia se pagó con dinero alemán. El descubrimiento de la Antártida trajo muchos problemas a la humanidad. Sin embargo, lo más terrible, según la leyenda, comenzará a suceder cuando el punto más austral de la Tierra, es decir, el Polo Sur, sea descubierto en sentido literal, según los mitos y predicciones de muchos profetas. Habiendo entrado en el punto más austral de la Tierra, la gente liberará simultáneamente al demonio de la noche, y la noche abrumará a la humanidad durante casi un siglo. Esto sin duda se refiere al peligro de que la Tierra se salga de su eje. En otras palabras, después del desarrollo del Polo Sur durante 100 años, el demonio de la discordia, el engaño, la destrucción, el demonio de la noche, gobernará sobre la humanidad. Junto con este demonio, se liberará la demonia As, también conocida en astrología, un terrible monstruo que devora todo tipo de carne y destruye toda la vida en la Tierra, pero no hay advertencias contenidas en mitos. Ninguna profecía y pronósticos astrológicos podrían detener a un hombre materialista que de Dios y se esfuerza por conquistar todo en la Tierra a su voluntad. Después del descubrimiento de la Antártida, allí se equiparon muchas expediciones, especialmente en la década de 1830, 1840, en 1837, 1840, una expedición francesa encabezada por Dumont d'Urville visitó la Antártida y Francia también participó en una guerra fratricida. En 1838, 1842 hubo una expedición del estadounidense Wilkes, luego del inglés Ross. El primer desembarco en la Antártida se produjo a principios de siglo. El barco noruego Antarctic, encabezado por Bergravin, llevó a la gente a esta tierra prohibida. Bergravin pasó el invierno allí en 1898-1900, en la Cruz del Sur. A partir de este período comenzó la era cruel y terrible de guerras y revoluciones, predicha por Nostradamus y otros profetas y pronosticadores. El 14 de noviembre de 1911 Amundsen llegó al Polo Sur y el 17 de enero de 1912 se abrió el Polo Sur. Después de 2 años y medio, comenzó la Primera Guerra Mundial. Después, la revolución, la demonia As salió del cautiverio y comenzó a devorar gente. Algunos descubrimientos en la Antártida. Tan pronto como se envía una expedición allí, comienzan los horrores en la Tierra. Guerras, desastres, sufrimiento. Por alguna razón, exactamente 12, según el número de signos del zodíaco. Los estados firmaron una convención sobre la exploración de la Antártida en 1957-1958. Fue a partir de esta época que comenzaron los vuelos espaciales. El 4 de octubre de 1957 se lanzó el primer satélite artificial de la Tierra, y día a día, el 4 de octubre de 1993, después de 36 años, es decir, después de 4 revoluciones completas de la Luna Negra indicador de nuestros pecados, estalló la Casa Blanca en Rusia. Comenzó un enfrentamiento en la sociedad, que no ha terminado hasta el día de hoy. A través de aquellas personas que aterrizan en la Antártida, viven en ella, hay un impacto en toda la humanidad, son portadores y repetidores de una infección astral, un virus astral. Aparentemente, no es una coincidencia que los agujeros de ozono se registraron por primera vez sobre la Antártida en 1987-1988, la destrucción de la capa de ozono priva a las personas de la protección de la fuerte radiación solar. Nostradamus escribió sobre algunos sumideros asociados con el Polo Sur, cuya longitud
longitud determinó en 3000 kilómetros y lo llamó Samarabrin. Hay una mención de esto en una de sus cuartetas. Ahora hay informes de científicos de que la Antártida se está encogiendo, colapsando. Si para 2008 en la Antártida, como está previsto, se establecerán Superlabs y un centro de investigación internacional, entonces se asociará un impacto terrible para toda la Tierra, el cielo se volverá como fuego, terribles demonios saldrán del abismo infernal y comenzarán a devorar sin piedad a todos los seres vivos, para todo el mundo, esto significará el principio del fin. Una ola de terremotos destructivos incluso en zonas sísmicamente tranquilas y la muerte de un tercio de la población mundial. En este sentido, no será superfluo recordar que tan pronto como se llevó a cabo la primera invernada de personas en la Antártida en 1898-1900, Krakatoa explotó, y su erupción fue muy fuerte y respondió en casi todo el mundo. Si la humanidad no quiere la intensificación de los cataclismos naturales y sociales, si quiere sobrevivir, entonces la gente debería hacer todo lo posible para reducir el trabajo en los laboratorios mencionados en un futuro muy cercano. A más tardar en 2003, demonios terribles emergerán del abismo infernal y comenzarán a devorar sin piedad a todos los seres vivos, para todo el mundo. Esto significará el principio del fin, una ola de terremotos destructivos incluso en áreas sísmicamente tranquilas y la muerte de un tercio de la población mundial. Un intento de construir un templo cerca de la Antártida también es peligroso para la humanidad. Este templo será intrínsecamente completamente satánico. Aunque su lado exterior declarará la conexión de todas las religiones, pero esta pseudo-unificación de religiones no tiene nada que ver con su reunificación según la voluntad de Dios. El cebo del diablo juntará a los crédulos cerca del polo sur y bajo el disfraz de endurecimiento, limpieza en un reino de nieve primordialmente hermoso lejos de los problemas de la civilización, obligará a la gente a abrir las puertas infernales con su biocampo. Así, para nuestro más profundo pesar, el ciclo de la conquista de la Antártida ya se ha establecido y realmente está afectando a la gente hoy. La mecha ya se ha quitado y el mecanismo de relojería se ha activado. En 1982, cuando dos países, Inglaterra y Argentina, comenzaron a dividir las Malvinas o las Islas Malvinas cerca de la Antártida, comenzaron inmediatamente graves trastornos en todo el mundo, uno de los cuales fue la muerte de Brezhnev y el comienzo de la destrucción de la URSS, y estas coincidencias continúan con una consistencia asombrosa. En los libros proféticos antiguos se dice que cuando la nieve se derrite y grandes trozos de hielo comienzan a desprenderse de la tierra más al sur, por cierto, todo el mundo sabe que el calentamiento de la Antártida ya ha comenzado y un enorme trozo de hielo se ha desprendido, cuya superficie es igual al estado de Luxemburgo. De este hielo contaminado, que comenzará a derretirse en el océano, y comenzarán a ser arrojados a la orilla en gran número, especialmente los guardianes del mar. A los delfines se les llamaba guardianes del mar en la antigüedad, y nosotros nos convertimos en testigos de cómo aquí y allá estos hermosos habitantes de los mares son arrojados a la orilla sin razón aparente. De esto ya hablé en otro video sobre dónde está el pozo del abismo bíblico. Es imposible no decir sobre los guardianes de la Antártida, pájaros blancos y negros. Mientras todavía están en guardia y evitan que las fuerzas del infierno hagan estragos en la tierra. Sin embargo, cuando los pingüinos comiencen a ahogarse, cuando mueran por miles, entonces los demonios de la noche comenzarán a caminar entre la gente. Es muy probable que la fuerte disminución de la población de pingüinos esté asociada con un nuevo cosmódromo, que se construirá cerca de la Antártida. En las profecías antiguas, la conquista de Marte y los vuelos del hombre a este planeta belicoso también están directamente asociados con la Antártida. Fue entonces, se dice, en las profecías, cuando las naves espaciales vuelen desde las latitudes más al sur, una demonio que encarna el miedo, la pesadilla y el horror será liberada. Fue durante esta era de exploración espacial cerca del Polo Sur, en el otro extremo de la Tierra, en la región del Polo Norte, de la cual Alaska no está tan lejos, las grietas de la Tierra se separarán y una gran cantidad de humos venenosos y gases de azufre brotarán de las profundidades. Entonces los humanos comenzarán a convertirse en monstruos repugnantes, porque es en los humanos donde los demonios de la noche pueden ser poseídos más fácilmente. Las personas comenzarán a perder su apariencia humana, se verán como monstruos. La peste, infecciosas comenzarán a extenderse por la tierra, suciedad, sufrimiento, epidemias dominarán la tierra, el terrible poder del sol amenazará a las personas, les enviará enfermedades. Esto ocurrirá debido al hecho de que el demonio de la muerte, al interceptar la luz del sol, se multiplicará en la atmósfera de la tierra y formará agujeros de ozono, así se dice en los textos antiguos. Esto es lo que predicen los profetas.
Parece que todo se está cumpliendo. En el 2021 salió la noticia de que un peligroso virus es detectado en pingüinos de la Antártica y Patagonia chilena. Tras las expediciones efectuadas por el Instituto Antártico Chileno, INACH, un grupo de investigadores, que incluyó un equipo del Laboratorio de Virología Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, FAVET, de la Universidad de Chile, identificó la presencia de un nuevo virus para pingüinos antárticos y subantártico. Se trata del patógeno Ortoabulavirus aviar 1, AOAV1, que provoca la enfermedad de Newcastle, una importante infección contagiosa propia de las aves de corral, y de la cual las aves migratorias pueden convertirse en una pieza clave en su transmisión como reservorio. En realidad, la humanidad tiene muy poco tiempo para neutralizar el peligro proveniente de la Antártida y nuevamente ponerse a salvo. Las puertas del infierno pueden manifestarse en varios niveles, desde puramente astral, infectando a las personas con todo tipo de ideas falsas, hasta las más terrenales, expresadas en desastres naturales, epidemias, catástrofes y guerras grandiosas, y no tenemos derecho a no saber esto, y no tengo derecho a guardar silencio al respecto. Con plena responsabilidad. Lanzamiento al sur. En ningún caso se deben abrir centros espaciales en las latitudes antárticas. Cuanto antes se abandone cualquier investigación en las latitudes antárticas y del desarrollo del Polo Sur, de todos modos, ya sea un centro espacial, laboratorio de ingeniería genética o templo de todas las religiones, pide a la gente que salga de la Antártida y al mismo tiempo proteja a los pingüinos y delfines, para aumentar su ganado, porque fueron ellos los que recibieron instrucciones del Señor de proteger la tierra de los habitantes del infierno. Respondiendo a la pregunta de cómo prevenir la catástrofe del siglo XXI, predicha por muchos profetas, respuesta a mis seguidores, el más celestial de todos los signos del zodíaco, comienza a gobernar el cielo. El cielo en griego se llamaba Urano, y es Urano, el que acarrea catástrofes aéreas, el planeta que gobierna Acuario. A juzgar por los pronósticos de los antiguos astrólogos, el desenlace más terrible tendrá lugar aproximadamente a finales de los años 10, principios de los 20 del siglo XXI. Puede ser realmente imposible prevenir estos eventos, pero debilitar, según el astrólogo, en aproximadamente un 70%. Esto depende de muchas personas, porque el campo magnético de la Tierra y muchos eventos que ocurren en él están estrechamente relacionados con los eventos en la noosfera. Es decir, responden con mucha fuerza a lo que está sucediendo en la sociedad humana. Por lo tanto, el debilitamiento de la actividad humana en diferentes direcciones, sus agresivas medidas autodestructivas, por supuesto, pueden debilitar todo esto en un 70%. Pero estas palabras se perdieron en la lucha de corporaciones y firmas por sus crecientes ganancias. Conquistar la Antártida es cada vez más prestigioso y rentable. Según Reuters, recientemente, por primera vez en la historia, se envió a la Antártida un cargamento de máquinas expendedoras de condones. El proveedor de máquinas expendedoras cree que los científicos y los trabajadores de la base de investigación necesitan condones en la Antártida, especialmente durante el período de afluencia turística. Resulta que en el verano, unos 400 turistas visitan la base de investigación de Nueva Zelanda Scott y más de 1000 personas de la vecina base estadounidense McMurdo, y 50 empleados residen permanentemente en ambas bases, de modo que el trabajo sobre el desarrollo de la Antártida hoy continúa intensamente, especialmente a través de los esfuerzos de la parte estadounidense. Las actividades del actual presidente de Estados Unidos no solo no reducen este peligro, sino que lo aumentan. Según la información más reciente, los científicos, el calentamiento global del planeta amenaza a la Tierra con terribles epidemias. Los pronósticos más pesimistas pintan cuadros de catástrofes verdaderamente terribles, que pronto pueden caer sobre el planeta, incluyen terribles sequías e inundaciones de ciudades costeras e incluso países enteros. En junio de este año, los científicos estadounidenses ya informaron al mundo sobre el comienzo del derretimiento intensivo de los glaciares. Los datos obtenidos del satélite científico de la NASA se compararon con los resultados de la fotografía aérea hace 20 años, y resultó que casi cada uno de los 2000 glaciares de montaña durante este tiempo disminuyó en tamaño en al menos varios cientos de metros. Al mismo tiempo, la superficie de los lagos de montaña ha aumentado recientemente. Los científicos de todo el mundo están especialmente preocupados por el calentamiento global desde un punto de vista médico, ya que cuando las capas de nieve de los polos se derriten, los microbios y los virus, los profetas han advertido desde la antigüedad. Estamos hablando de microorganismos prehistóricos enclavados en el hielo hace millones de años.
Y sobre los relativamente jóvenes, cuya edad se mide en miles e incluso en cientos de años, es curioso como antes del Omicron en el mundo hubo una expedición de turista a la Antártida, salieron de Sudáfrica hacia la Antártida, y volvieron de la Antártida a Sudáfrica, las fechas coinciden con el inicio del virus en Sudáfrica. No descartemos que todos estos virus estén llegando desde la Antártida. Los científicos estadounidenses sugirieron que bajo la Antártida, a una profundidad de muchos kilómetros, puede haber enormes lagos que fueron aislados por el hielo hace unos 20 millones de años y que contienen bacterias peligrosas para la humanidad. Hay microorganismos en capas más superficiales. Los científicos ya han obtenido muestras de microbios que pueden soportar una congelación prolongada. Si estas bacterias brotan, es posible que el sistema inmunológico de la persona no esté listo para combatirlas. El calentamiento global también puede expandir los territorios favorables para la propagación de terribles infecciones de malaria y dengue, que, habiendo conquistado nuevas tierras, incrementarán dramáticamente el número de víctimas humanas. Sin pensar demasiado en las advertencias de los antiguos mitos y profecías, los científicos modernos asocian el calentamiento global con el dióxido de carbono, que es emitido en grandes cantidades por las empresas industriales. El conocido geógrafo ruso, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Andrei Kapitsa cree que aquí se mezclan causa y efecto, pero, de una forma u otra, la mayoría de los científicos instan a luchar por un aire limpio y comenzar con la introducción de cuotas estrictas sobre las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Recientemente, 80 países firmaron el Protocolo de Kioto sobre la reducción de emisiones nocivas. Sin embargo, el nuevo presidente estadounidense rechazó enérgicamente la participación en esta iniciativa internacional, aunque este país, con una población de más del 4% de la población mundial, es responsable del 25% de las emisiones de dióxido de carbono, no quiere límites proteger a los magnates industriales que pueden verse perjudicados por estas restricciones. Al menos ahora todo el mundo sabe quién tendrá la culpa cuando comience en el planeta otra epidemia de el cambio climático en la Tierra también está asociado a un cambio en su órbita, que sin duda está relacionado con la conquista de la Antártida. Por tanto, Estados Unidos contribuye al calentamiento global de la atmósfera. La política estadounidense actual antepone los intereses corporativos a las preocupaciones ambientales. En esencia, la Casa Blanca está tratando de acabar con las leyes ambientales que creen que son un obstáculo para los negocios. Para aumentar la capacidad de producción de energía, la administración propone abrir las puertas a los campos petroleros de Alaska, donde hoy encuentran refugio cientos de raras especies de aves y animales. A pesar de la oposición activa a este salvaje proyecto demócrata, una mayoría republicana en la Cámara de Representantes es una garantía casi total de que se aprobará el proyecto de ley. Pero incluso antes de que se elaborara este proyecto energético, la Casa Blanca, fomentando la carrera armamentista con fines de lucro, decidió crear varias estaciones de radar potentes en Alaska. Esto significa no solo que Estados Unidos podrá recibir información completa sobre todos los lanzamientos de misiles balísticos en casi todos los países, sino también la destrucción completa de la naturaleza intacta de Alaska y la contaminación ambiental. Estas estaciones serán portadoras de infección y un aumento de la carrera armamentista en la Tierra. Ya se han asignado fondos en el presupuesto estadounidense para su instalación. El mundo debe entender que la Casa Blanca, en nombre de los negocios y el enriquecimiento de sus bolsillos, está derribando todas las barreras, desde el abandono del Protocolo de Kioto e ignorando los peligros del desarrollo de la Antártida y Alaska. Sin duda, las políticas empeorarán el medio ambiente y acercarán la catástrofe predicha no solo por los astrólogos y los antiguos libros proféticos, sino también por los científicos modernos. La primera ola de resistencia ya ha comenzado. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.